Muy bueno, mi nombre es Gustavo Cando. Yo le vengo a desarrollar el tema sobre el juicio oral y la sentencia. Primero que nada, yo como persona a desarrollar el tema tengo que tener en consideración muchas pautas para que sea entendible a todos los usuarios que lleguen a ver este video. Por ende, voy a desarrollar el tema que es el juicio oral, que podemos definir el debate de juicio oral como el tratamiento en forma contradictoria, oral y pública del proceso penal. Es el momento culminante y vital del proceso. En consideración, las partes entran en un contacto directo en el cual se presentan y ejecutan las pruebas y el contenido del proceso se manifiesta en toda su amplitud. En el debate es donde el objeto del proceso haya su definición y alcanzar los fines del mismo. Efectivamente, la fase de juicio oral es donde se resolverá todas las controversias de suscitadas, cumpliéndose con todos los pasos relativos a la preparación y desarrollo del debate, culminando con la deliberación y la sentencia. En esta fase de audiencia oral y pública es donde la parte acusadora tiene la obligación en demostrar que lo alegado es cierto. Corresponde la carga de la prueba a la parte acusadora. La parte acusadora debe probar la verdad plasmada en la acusación, es su obligación, y lo realiza a través de las pruebas, que simplemente las pruebas es lo que es el fuerte en esta fase, que es el juicio oral. Una vez que el juez de control decide abrir el juicio, como lo establece en el artículo 313 y 314 del Código Orgánico Procesal Penal, se abre al público interesado la información de los hechos que conforman la causa. El juicio concluye con una sentencia absolutoria o de condenatoria. En la inmediación, en el artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que el juicio se realiza con la presencia ininterrumpida del juez y de las partes. El acusado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal si después de su declaratoria rehúsa permanecer. Será custodiado una vez en una sala y esta será representada por su defensor. En la publicidad el debate será público, pero si el tribunal podrá resolver que se efectúe total o parcialmente a puerta cerrada si lo toma en consideración en función que este afecte el pudor de la vida privada de las partes, perturbe las costumbres, si se declara un menor de edad o cualquier circunstancia que considere el juez de juicio fundado en el artículo 316 del Código Orgánico Procesal Penal. En los registros tenemos que tener en consideración que se debe efectuar registros precisos, claros, lacónicos y circunstanciados de todo lo acontecido en el desarrollo del juicio oral y público. Fundamentación legal en el artículo 317 del Código Orgánico Procesal Penal. En la contradicción y continuidad, el tribunal realizará el debate sin interrupción en el menor número de días consecutivos que fueren hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de 15 días computados, obviamente. Fundamentación legal en el artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal y 317. En la oralidad, todo lo concerniente al juicio se desarrolla en forma oral, como ya muy bien lo dije, tanto en lo relativo a los alegatos y argumentaciones de las partes, como las declaraciones del acusado, también a la recepción de las pruebas y por consiguiente toda la intervención de quienes participen en ella. Esto está fundamentado en el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 321. En la fijación del debate, el juez determinará la fecha para la celebración de la audiencia de juicio, que deberá tener lugar no antes de 10 días, ni después de 15 días hábiles, obviamente, de la recepción de las actuaciones, y ordenará la citación de los que deben
concurrir al determinado debate de juicio, fundamentación legal en el artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal. Por consiguiente, las partes tendrán la facultad de promover las pruebas, que hayan tenido ante la audiencia preliminar, como lo establece el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, que se interpreta como la prueba complementaria. También tenemos la apertura del debate, que después de verificar la presencia de las partes, expertos, intérpretes o testigos que deben intervenir, el juez declara abierto el debate de juicio, advirtiendo al acusado y al público sobre la importancia y significado del acto. Efectivamente lo confiere el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, ciertos casos previstos taxativamente en el Código Orgánico Procesal Penal, el debate se podrá suspender por un plazo máximo de 15 días continuos si el debate no se reanuda a más tardar el máximo más tardar el 16º día después de la suspensión. Se considera interrumpido y deberá ser realizado de nuevo desde el inicio conforme al artículo 320 del Código Orgánico Procesal Penal. En la exposición de las partes, abierto el debate, el fiscal y el querellante expondrán en forma sucista sus acusaciones determinadas y el defensor alegará su determinada defensa, y esto está fundamentado en el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal. La declaración del acusado, que es muy importante también esta parte, que después de las exposiciones de las partes, tanto el fiscal, el querellante y la defensa, el juez recibirá declaración del acusado. Le explicará palabras claras y sin tecnicismo tecnicismo alguno el hecho que se le atribuye y le advertirá que puede abstenerse de declarar, como eso está contemplado en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución, sin que su silencio le perjudique y que el debate continuará aunque él no declare. También tenemos las cuestiones incidentales, que se susciten serán tratadas en un solo acto, en contraposición que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente a diferir alguna controversia según convenga el orden del debate del día. En la discusión de las cuestiones incidentales se le concederá la palabra a las partes solo una vez y evidentemente por el tiempo que considere el juzgador. Esto está fundamentado obviamente en el Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 329. Y la recepción de las pruebas, que obviamente seguidamente de la declaración del acusado, el juez procederá a recibir las pruebas en orden, salvo que consideren el juez alterar ese determinado orden. Entonces esto está fundamentado en el artículo 336. En los expertos, que es muy importante también esta parte, que evidentemente los expertos responderán las preguntas que le formulen las partes y el juez. Por consiguiente, el experto podrá consultar notas y dictámenes. Si resulta conveniente, el tribunal podrá disponer que los expertos presencien los actos del debate conforme al artículo 337 del Código Orgánico Procesal Penal. Los otros medios de prueba, que también es muy importante, que las partes podrán ostentar otros medios de prueba como los documentos, que podrán ser leídos y exhibidos en el debate, con indicación de su origen, obviamente, y el tribunal, con acuerdo de las partes, podrá prescindir de la lectura de los documentos o informes escritos, o también de la producción total de alguna de las grabaciones, que puede ser, dado a conocer el contenido vital. Por consiguiente, los objetos y los elementos ocupados serán presentados en el debate. La sentencia. La sentencia es la resolución judicial posterior a la celebración del juicio, que con carácter general pone fin al proceso. La deliberación, ya por culminado el debate, el juez se retirará de la sala de juicio, podrá constituir la sentencia como lo confiere efectivamente el artículo 344 del Código Orgánico Procesal Penal, y convocará a las partes para que
para que el mismo día, a fin de informarles del contenido de la sentencia o del dispositivo del fallo, en caso del supuesto establecido, que cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora tome necesario diferir la redactación de la sentencia en la sala que se leerá tan solo su parte dispositiva y el juez expondrá cinemáticamente los fundamentos del hecho y de derecho que motivaron la decisión. La publicación de la sentencia se llevará a cabo a más tardar dentro de 10 días posterior al pronunciamiento de las partes dispositivas. La sentencia se dictará el mismo día, excepción ante la excepción ya antes mencionada en el artículo 347 del Código Orgánico Procesal Penal. La sentencia se pronunciará en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, debiendo contener los requisitos del artículo 346 del Código Orgánico Procesal Penal. Efectivamente redactada la sentencia, el tribunal se constituirá nuevamente a la sala de audiencia de juicio, después de ser convocadas verbalmente todas las partes en el debate, y el texto será leído ante los que comparezcan en la sala. Efectivo de ser informado verazmente en virtud de que la decisión deliberada tomada inexorablemente por el juzgador. Los tipos de sentencia tenemos la absolutoria y la condenatoria. La absolutoria, en virtud de que el juez delibere una sentencia absolutoria, ordenará la libertad inmediata del individuo anteriormente referido como acusado, la cese de las medidas cautelares, la restitución de los objetos transgredidos, el proceso de que no estén sujetos a comisión, las inscripciones necesarias, y fijará las costas determinadas. Hay que tener bien en cuenta que la libertad del absuelto se dispensará aun cuando la sentencia absolutoria no esté firme, y se cumplirá directamente desde la sala de audiencia de juicio, para lo que el tribunal emitirá orden escrita sin más preámbulo ni contingencia. La condenatoria es cuando el juez delibere una sentencia condenatoria. Se practicarán las penas y medidas de seguridad que conciernan inherentes en el condenado, establecido provisionalmente la fecha en la que las mismas finalizarán, computándolas. Si hubiera en multa, se fijará el plazo dentro del cual éste deberá pagar efectivamente. En la sentencia condenatoria se decidirá también sobre las costas y la entrega de los objetos ocupados a quien el tribunal considere con mejor derecho poseerlo. El acta de debate, que es el que desempeña la facultad del secretario durante el debate de juicio, levantará un acta que contendrá la enumeración contemplada del artículo 350 del Código Orgánico Procesal Penal, el lugar, la fecha de indicación, la finalización de la audiencia, el juicio, el nombre de los comparecientes, y señalando todos los documentos leídos durante la audiencia, en el caso de los expertos, las solicitudes de decisiones producidas en el curso de debate, e inclusive las peticiones de las partes y del fiscal. Sin más nada que decir, muchas gracias, y esta ha sido toda mi explicación hacia ustedes.